Ok, entonces el primer problema dice lo siguiente. Una carga de 4 nanocoulomb es transportada desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, con un trabajo de 7 por 10 a la menos 5 joule. Determinar el potencial eléctrico de la esfera. Ok, entonces los datos que tenemos es una carga de 4 nanocoulomb, ¿sí? Que es 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Un trabajo que se realiza de 7 por 10 a la menos 5 joule. El potencial eléctrico lo voy a determinar con esta fórmula, ¿sí? Entonces sustituyo los datos. Entonces tengo que el potencial eléctrico es 7 por 10 a la menos 5 joule entre 4 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿sí? 7 entre 4 me da 1.75. Menos 5 menos 9 me da 4. Entonces es 1.75 por 10 a la 4 volt. En ese sería un acierto. Ok. El siguiente problema dice. Una carga de 2 microcoulomb se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico, adquiriendo una energía potencial de 4 por 10 a la menos 4 joule. Calcular el potencial eléctrico en ese punto. Ok, entonces mis datos, 2 microcoulomb es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La energía potencial es de 4 por 10 a la menos 4 joule. Entonces el potencial eléctrico va a ser energía potencial entre carga. Sustituyo los datos y 4 entre 2, pues me da 2, ¿verdad? Menos 4 menos 6 me da 2. Entonces sería 2 por 10 a la 2 joule entre coulomb es volt. Entonces, 2 por 10 a la 2 volt. Ahí sería otro acierto. ¿Sale? El siguiente problema dice. Calcular el trabajo realizado para transportar una carga de 3 nanocoulomb desde un punto a otro en que la diferencia de potencial es de 3 por 10 a la 3 volt. ¿Sí? Entonces utilizo esta fórmula, ¿sí? El trabajo va a ser el que vamos a tener que calcular. La carga es 3 nanocoulomb, o sea, 3 por 10 a la menos 9 coulomb. La diferencia de potencial es de 3 por 10 a la 3 volt. Entonces tengo la fórmula, ¿sí? Trabajo igual a potencial eléctrico o diferencia potencial por carga, ¿sí? Que es prácticamente esta fórmula despejada. Entonces sustituyo aquí los datos que tengo, ¿sí? 3 por 3 me da 9. 3 más menos 9 me da menos 6. Entonces el trabajo que se tiene que realizar es de 9 por 10 a la menos 6 joule. ¿Sí? Entonces sería otro acierto en eso. Ahora la número 4 dice, determinar el potencial eléctrico a una distancia de 15 centímetros de una carga puntual de 6 microcoulomb. Ahora ya voy a utilizar otra fórmula, ¿sí? Que sería esta, potencial eléctrico es igual a la constante esta acá por la carga entre la distancia, o a la distancia donde se quiere calcular ese potencial. Okay, los 15 centímetros los paso a metros, los 6 microcoulomb pues son 6 por 10 a la menos 6 coulomb, y el valor de K es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Sustituyo los datos, ¿sí? Y 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 entre 0.15 me va a dar igual a 3.6 por 10 a la 5. ¿Sí? Aquí, coulomb entre coulomb cuadrado me va a quedar dividiendo entre coulomb. Este metro con este metro se va a eliminar y me va a quedar newton por metro entre coulomb. Newton por metro es igual a joule. Entre coulomb me va a dar igual a volt. Entonces sería 3.6 por 10 a la 5 volt. ¿Sí? Profe, ¿Mande? si yo le puse 36 por 10 a la 4, ¿sí estoy bien también? Sí, Ah, ok, gracias. sale. Ok, entonces el siguiente, acá está, 5.
Dice, ¿a qué distancia de una carga puntual de 9 nanocoulomb existirá un potencial de 4 por 10 a la 2 volt? Ok, utilizando la misma fórmula, ¿sí? De espejo, ¿sí? La distancia la paso multiplicando y el potencial lo paso dividiendo. Entonces voy a tener que la distancia va a ser esta constante por la carga entre el potencial. ¿Vale? Los 9 nanocoulomb pues son 9 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Sí? Entonces sustituyo aquí los datos y 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 9, ¿sí? Eso me va a dar igual a 81, ¿sí? Entre 4 por 10 a la 2 o 400, pues me va a dar 0.2025, ¿sí? Y serían metros, ¿sí? Aquí este coulomb pasaría como quien dice para arriba, sería coulomb cuadrado. Entre coulomb cuadrado se elimina. Y ya sabemos que Newton por metro es igual a Joule. Entonces lo separo para que quede Newton por metro por metro. Tomo ese Newton por metro y el Joule es Newton por metro, entonces se elimina y me va a quedar unidades de metros, nada más. Entonces ahí la distancia es de 0.2025 metros. Y ahí sería otro acierto. Ahora, para el número 6, dice, un conductor esférico de 12 centímetros de diámetro tiene una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Calcular el potencial eléctrico en la superficie de la esfera y el potencial eléctrico a 20 centímetros de su superficie. Ok. Entonces, en este caso, pues si el diámetro son 12 centímetros, quiere decir que el radio, que es la mitad, son 6 centímetros, ¿sí? Ya que pues voy a tener que tener el... Si es como quien dice eso, ¿sí? Aquí está el centro, pues tengo que calcular del centro, ¿sí? Aquí a la superficie, es por eso que estoy tomando el radio, ¿sí? Que son 0.06 metros. ¿Ok? La carga es de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Tengo que calcular el potencial eléctrico en la superficie y a 20 centímetros de la superficie. Ok, entonces a la superficie pues serían 6 centímetros, 0.06 metros. Entonces con base a esta fórmula, aquí tengo 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 entre 0.06, me va a dar igual a 4.5 por 10 a la 5, ¿sí? Aquí como ya les había dicho, este coulomb con este coulomb cuadrado se elimina, que estaría dividiendo entre coulomb. Este metro, un metro de esto con este de aquí se elimina y quedaría Newton por metro entre coulomb, ¿sí? Y Newton por metro es igual a Joule. Entonces Joule entre coulomb pues es igual a volt. Entonces el potencial eléctrico en la superficie de esa esfera sería pues de 4.5 por 10 a la 5 volt. Entonces tengo que calcular ahora el potencial eléctrico a 20 centímetros de la superficie, ¿sí? Entonces, como lo tengo ahí, ¿sí? Entonces ahora tengo que calcular a 20 centímetros, ¿sí? Vamos a suponer que es aquí, que aquí sean 20 centímetros de aquí a aquí. Entonces tengo que tomar estos 20 centímetros más los 6 centímetros, ¿sí? O sea, serían 26 centímetros, ¿sí? Que sería igual a 0.26 metros. Entonces, multiplicando 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 entre 0.26 me da igual a 103.846.15. Las unidades serían volts, ¿sí? Ahora puede ser que algunos lo hayan redondeado o bien lo pueden dejar así. ¿Ok? Entonces aquí serían dos aciertos. ¿Ok? En el número 6. Váyanlo ahí viendo y anotando para que ahorita terminando lo suban a la, ¿cómo se dice? Lo suban al Classroom, ahí como un mensaje privado donde subieron sus problemas, ¿sí? Con eso voy a tomar la asistencia del día de hoy,
¿ok? Para que lo suban y no se les vaya a olvidar. De los que llevan, todos valen un punto, a excepción del último, que vale 2. ¿Sí? Que el número 6 vale 2 puntos. Todos los demás valen un punto, los anteriores. Ok. Ahora vamos al número 7. Que dice, una carga de prueba se mueve del punto A, aquí, al B, como se ve a continuación. Entonces, tenemos que calcular la diferencia de potencial, ¿sí? AB, si la distancia del punto A a la carga Q de 5 microcoulomb, es de 5 microcoulomb, es de 10 centímetros, o sea, es esta aquí, ¿verdad? Y la distancia del punto B a la carga Q es de 20 centímetros, o sea, de aquí a aquí son 20 centímetros. Y también calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover la carga de prueba Q, esta, igual a 2 nanocoulomb del punto A al punto B. Ok, entonces, aquí tengo la carga Q es igual a 5 microcoulomb, o sea, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? La distancia al punto A es de 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. La distancia al punto B es de 20 centímetros, o sea, 0.2 metros. El valor de la carga Q que se tiene que mover del punto A al punto B es de 2 nanocoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 9 coulomb. El valor de la constante K es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Entonces voy a calcular el potencial eléctrico en A y el potencial eléctrico en B para poder calcular la diferencia de potencial entre A y B. ¿Okay? Entonces sustituyo los datos, sería K por Q entre la distancia de Q al punto A. Entonces 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 0.1 me da igual a 4.5 por 10 a la 5 volt. El potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico en B me va a dar 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 0.2 me da 2.25 por 10 a la 5. Las unidades volt. La diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Entonces resto el potencial eléctrico de A le resto el potencial eléctrico de B, sería 4.5 por 10 a la 5 volt menos 2.25 por 10 a la 5 volt, eso me da igual a 2.25 por 10 a la 5 volt. Entonces esta es la diferencia de potencial. Ahora, el trabajo que tengo que realizar para mover esta carga Q de 2 nanocoulomb y del punto A al punto B es la carga Q por la diferencia potencial, ¿sí? Entre A y B. Entonces sería 2 por 10 a la menos 9 coulomb por 2.25 por 10 a la 5 volt. Eso va a ser igual a 4.5 por 10 a la menos 4 joule, ¿sí? Recuerden que volt es joule entre coulomb. Entonces se eliminan los coulomb y queda joule. Entonces, para el número 7 serían 4 aciertos, ¿sí? Uno por el potencial eléctrico en A, otro por el potencial eléctrico en B, otro por la diferencia de potencial y otro por el trabajo. ¿Ok? Entonces serían 4. Ahora paso al problema número 8, que dice, entre dos placas separadas a una distancia de 2 centímetros, existe una diferencia de potencial de 4 por 10 a la 2 volt. Calcular cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico entre las placas y qué magnitud de fuerza recibirá una carga de 3 nanocoulomb al encontrarse entre las dos placas. Ok. Entonces, la distancia de separación entre esas dos placas es 2 centímetros, o sea, 0.02 metros. ¿Sí? La diferencia potencial, pues, es de 4 por 10 a la 2 volt. Tengo que calcular el campo eléctrico y la fuerza cuando está involucrada esta carga. Entonces, primeramente, el campo eléctrico lo calculo, ¿sí? Tengo que la diferencia potencial es de 4 por 10 a la 2 volt entre la distancia de separación de las placas, que es 0.02 metros. Entonces, esto me daría igual a 2 por 10 a la 4, ¿sí? Volt entre metro, ¿sí? O también, ya habíamos visto que volt entre metro es igual también a newton entre coulomb, ¿ok?
Entonces sería 2 por 10 a la 4 newton entre coulomb. Entonces, con esta fórmula de fuerza igual a campo eléctrico por carga, entonces sustituyo el valor que obtuve del campo eléctrico, lo multiplico por el valor de esa carga, y 2 por 3 pues me daría 6. 4 más menos 9 es igual a menos 5. Entonces sería 6 por 10 a la menos 5 newton. ¿Sí? Esa sería la fuerza. Entonces en el número 8 serían 2 aciertos. ¿Sale? Ahora voy al número 9. Dice, una carga de 3 nanocoulomb está separada a 20 centímetros de otra carga de 7 microcoulomb. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Ok, entonces aquí tengo esta carga de 3 nanocoulomb. 3 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Sí? La distancia es de 20 centímetros, o sea, 0.2 metros. El valor de esta carga Q mayúscula es de 7 microcoulomb, o sea, 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Tengo que calcular la energía potencial. ¿Sí? El valor de K, pues ya lo conocemos. Esta es la fórmula. Energía potencial igual a la constante por esta carga Q, por esta otra carga Q, entre la distancia que hay entre estas. Sustituyo los datos y tengo que 9 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 9 entre 0.2 va a ser igual a 9.45 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Aquí coulomb por coulomb cuadrado. Entre coulomb cuadrado se elimina. Metro cuadrado entre metro me queda metro. Newton por metro es igual a joule. Entonces, la energía potencial va a ser igual a 9.45 por 10 a la menos 4 joule. Ok, entonces ahí sería un acierto. En el número 9. Ahora, para el número 10 dice, calcular, inciso A, el potencial eléctrico en el punto A que se encuentra a 15 centímetros de una carga de menos 8 microcoulomb. Inciso B, la energía potencial eléctrica si en el punto A se coloca una carga de 3 nanocoulomb. Ok, tengo que calcular pues el potencial eléctrico en A. Los 15 centímetros es igual a 0.15 metros. Los menos 8 microcoulomb es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? El valor de la constante y el valor de la carga Q minúscula, que es de 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, para el potencial eléctrico en A es K por Q entre la distancia. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por menos 8 por 10 a la menos 6 entre 0.15 es igual a menos 4.8 por 10 a la 5. ¿Sí? Serían volt. ¿Ok? Y la energía potencial, pues es la carga por el potencial eléctrico. Entonces, 3 por 10 a la menos 9 coulomb por menos 4.8 por 10 a la 5. ¿Sí? Eso me daría igual a menos 1.44 por 10 a la menos 3 joule. ¿Sale? Aquí hay que tener muy en cuenta, pues estos signos. ¿Sale? Entonces, en esta serían 2 aciertos para el problema número 10. Ahora voy al problema número 11, que dice, dos cargas, Q1 igual a 5 microcoulomb, Q2 igual a menos 3 microcoulomb, se encuentran separadas a una distancia de 8 centímetros, como se ve en la figura. En la distancia entre carga 1 y carga 2 son 8 centímetros, ¿sí? Pero el punto A está a 2 centímetros de la carga 1 y el punto B está a 11 centímetros de la carga 1, ¿sí? La carga 2 está a 6 centímetros de la punto A y a 3 centímetros del punto B. Entonces tenemos que calcular cuál es el potencial en los puntos A y B y cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Además, ¿cuál es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 6 microcoulomb del punto A al punto B? Entonces, aquí tengo un dibujito, como que no sale muy bien la imagen. Bueno, de igual. Entonces, potencial eléctrico A va a ser K por Q1 entre el radio, entre la distancia 1, que sería esta, más K por Q2 entre la distancia 2, que sería la distancia de Q2 al punto A. ¿Sí? Entonces, 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 0.02 metros,
¿sí? Ahí una disculpa, no me fijé que se había puesto así. ¿Sí? Eso me va a dar igual a 2.25 por 10 a la 6 volt. ¿Sí? Y esto de aquí, esto para la carga 2, me dio menos 4.5 por 10 a la 5 volt. Entonces, 2.25 por 10 a la 6 menos 4.5 por 10 a la 5 me da igual a 1.8 por 10 a la 6 volt. ¿Ok? Entonces, ese sería el potencial eléctrico en A. ¿Sí? Ahora, para el potencial eléctrico en B, se hace lo mismo. Lo único que cambia son las distancias. ¿Sí? Ahora, la distancia 1 para el B son 3 centímetros más 6 centímetros más 2 centímetros son 11 centímetros. Entonces, voy a dividir entre 0.11 metros. ¿Sí? Y ahora, de aquí a aquí son 3 centímetros. Entonces, ahora van a ser 0.03 metros. ¿Sí? Y se hace lo mismo. El resultado ahora, para acá, para la carga 1 en el punto B, potencial eléctrico es de 409.090.91 volt, ¿sí? Y para esta otra parte de acá, con respecto a la carga 2, es de menos 9 por 10 a la 5 volt, ¿sí? Al restar esto me va a dar igual a menos 490.909.09 volt, ¿sí? Si a lo mejor ustedes lo redondearon, pues puede dar un valor muy, muy aproximado, ¿sí? Entonces, la diferencia del potencial va a ser el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B, ¿sí? Entonces, el de A fueron 1.8 por 10 a la 6 volt, menos el del B, que fueron menos 490.909.09 volt. Menos por menos va a dar más, entonces se le va a sumar a este 1.8 por 10 a la 6. En total me dio 2.290.909.09 volt. Menos 4.09. ¿En cuál? Yo pienso que sí va a estar mal porque aquí son 409.090. Entonces sería, por así decirlo, 4.0 menos 4.09 por 10 a la 5, no a la 6. ¿Sí? En este de aquí sería a la 5, no a la 6. Entonces, si lo tienes a la 5, está bien. Si lo tienes a la 6, pues va a estar mal. ¿Sí? Entonces, esto de aquí pues me dio esta cantidad, 2.290.909.09 volt. ¿Sí? Ahora, para el trabajo, para poder transportar, ¿sí?, esa carga del punto A al punto B, ¿sí?, con esa diferencia potencial, el valor de la carga es de menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo multiplico por la diferencia de potencial y me da que es de menos 13.746 joule. ¿Ok? Entonces ahí sería otro acierto. Entonces, aquí en este ejercicio es un acierto por el potencial eléctrico en A, otro acierto por el potencial eléctrico en B, otro acierto por la diferencia de potencial y otro acierto por el trabajo, ¿sí? Y hay que poner cuidado en los signos. Ok, entonces en el número 11 son 4 aciertos. ¿Vale? Ahora para el número 12, dice, en la siguiente figura se señalan 3 puntos diferentes con su respectivo potencial eléctrico. El potencial eléctrico en A es de 20 volt, en B es de 15 y en C es de 30 volt. Determinar el trabajo total que debe realizar el campo eléctrico al transportar una carga de 2 microcoulomb del punto A al B y luego del B al C. Calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico si la carga de 2 microcoulomb pasa directamente del punto A al C y explique por qué el trabajo calculado para el inciso A del problema es igual al calculado para el inciso B. Muy bien. Entonces, en este caso, calculo el trabajo para transportar esa carga de 2 microcoulomb del punto A al punto B, ¿sí? Entonces sería 2 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga, por la diferencia de potencial, ¿sí?
que es de 20, el del potencial eléctrico A menos el B. 20 menos 15 es igual a 5 volt. Por 2 por 10 a la menos 6 Coulomb me va a dar igual a 1 por 10 a la menos 5 Joule. ¿Sí? Ahora, el trabajo para transportar esa carga de B a C es esa misma carga, pero ahora el potencial eléctrico en B es de 15 volt y el de C es de 30 volt. 15 menos 30 es igual a menos 15 volt. Por 2 por 10 a la menos 6 Coulomb me va a dar igual a menos 3 por 10 a la menos 5 Joule. ¿Sí? Entonces ahí sería también otro acierto. Ahora, el trabajo total que realiza va a ser el trabajo para transportarlo de A a B más el trabajo para transportarlo de B a C. Entonces, el de A a B es de 1 por 10 a la menos 5 Joule. Le voy a sumar el de B a C, que es de menos 3 por 10 a la menos 5 Joule. 1 más menos 3 es igual a menos 2, ¿sí? Como tienen el mismo exponente, ¿sí? Aquí la base, entonces, que es a la menos 5, pues entonces se da menos 2 por 10 a la menos 5 Joule. ¿Ok? Entonces ahora voy a calcular el trabajo para transportar esa carga de A a C. Entonces es el valor de la misma carga, potencial eléctrico A menos potencial eléctrico en C. 20 menos 30 es igual a menos 10 volt. ¿Sí? Menos 10 por 2 por 10 a la menos 6 Coulomb me va a dar igual a menos 2 por 10 a la menos 5 Joule. Entonces, a fin de cuentas, pues da lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora responder la pregunta del inciso C. ¿Por qué el trabajo calculado para el inciso A del problema es igual al calculado para el inciso B? Entonces, pues prácticamente el trabajo que realiza un campo eléctrico sobre una carga va a ser el mismo independientemente del camino o trayectoria que siga, ¿sí? Entonces, por eso que nos da lo mismo, ¿sí? Bien, si se puede ir para acá, para acá, para acá, para acá, pero si llega a este punto, si va y vuelve y va para acá, llega al mismo punto, pues se va a realizar el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, en este serían 1, 2, 3, 4, 5 aciertos, ¿sí? Lo anotan y ya ahorita lo ponen acá en el Classroom. Ahorita se va a cortar la transmisión, pero pues ya sería todo, ¿sí? Si hay alguna duda, pues me hacen saber ahí en un mensajito en el WhatsApp o lo que sea. Y nos vemos el lunes, ¿sí? El lunes vamos a tener clase así normal, ¿sale? Para que lean las páginas que les dije.